¿Listo? ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Bueno, estamos en la unidad de investigación en bioingeniería de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la máxima casa de estudios Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo el gusto de estar aquí como cada viernes en los seminarios que implementó hace 7 años, 8 años, el doctor Fausto, que es obviamente el líder académico que tenemos en ingeniería, miembro del Sistema Nacional Nivel 2, y los coordinadores que hemos alimentado este seminario. Los menciono sin un orden específico, a la doctora Catalina Soriano, que es NIDOS, que es obviamente el alma de esta unidad, a la doctora Alejandra Chávez, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. También estamos ahí con el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que yo lo conocí de estudiante, de maestría, y ahora ya es profesor. Ya ahorita está en una plaza de asociado. A la doctora Margarita Cantú, al doctor Joaquín Flores Jerónimo, al doctor García Leal, que no lo veo por ahí, pero debe estar este, ahí con nosotros. También a todos los miembros que han hecho posible este seminario, y un servidor, Emilio Herrera, que tengo el gusto de presentar a una persona que yo seguí hace años en los artículos, y yo decía, bueno, este es muy salsa, el Flores Jerónimo es muy salsa, y tuve el gusto de conocerlo a través de un estudiante, y todos mis trabajos desde el 2022 se basaron en sus teorías, en lo que está haciendo de microfluidez, de flujo sanguíneo, y a mí me encantó. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo, y me parece no solamente una persona excepcional, un buen ser humano, y realmente es de la gente que yo quiero que nutra ahí a la carrera, ¿no? Entonces, leo una semblanza muy breve del doctor Joaquín. El doctor Joaquín realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM. En esa misma institución cursó su maestría y doctorado. Realizó dos estancias de investigación, una en la Universidad de Barcelona en España y otra en la Universidad de Coimbra en Portugal. Al finalizar su doctorado, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en the School of Biomedical Engineering and Imaging Science of the King's College London, en Reino Unido. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral de 2 años en the Hong Kong Polytechnic University. Derivado de su trabajo, cuenta con 10 artículos en revistas indexadas y dos memorias de congreso. También agrego, cuenta con un libro y otro que ya está siendo ya casi aceptado. En este momento ha sido profesor de la UAM Iztapalapa, y es actualmente profesor aquí de la P. Zaragoza, y y básicamente su línea se centra de investigación en flujos pulsátiles, pulsantes, en sistemas de estos de microfluidez, y en sistemas aplicados a lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, son teorías muy, muy hermosas, porque hablan acerca de lo que yo estudié en las leyes de Kirchhoff y en este tipo de cuestiones de la microfluidez, que es una área impresionante, ¿no? De los nanomateriales. Entonces, pues sin más preámbulos, doctor, estamos a tus órdenes, y pues muchísimas gracias por esta plática, como todos, y estamos con mucho gusto de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson, por la presentación. De hecho, parte del trabajo también de que voy a presentar ahorita, involucra conceptos que se han trabajado en el grupo. Hay por ahí existe una función de transferencia de la cual voy a hablar. Y este trabajo, bueno, apenas lo acabamos de terminar. Al final les voy a mostrar que ya, derivado del trabajo, tenemos un artículo. Entonces, el título de este trabajo es Efecto del colesterol en la presión y el flujo sanguíneos. Este se realizó en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Bueno, este es el contenido de la presentación. Primero voy a dar una breve introducción. Después voy a mostrar un trabajo que se hizo previamente donde se tienen muestras de sangre con diferentes niveles de colesterol. Y nosotros utilizamos este trabajo para acoplar un modelo reológico a una formulación
de propagación de ondas en el sistema cardiovascular, que es algo que he estado trabajando desde mi doctorado y luego en los postdocs he estado, digamos, modificando esta formulación. Luego tenemos lo que ya es usar este modelo para estudiar el efecto del colesterol en las ondas de presión y flujo sanguíneas. Luego vamos a tener conclusiones y perspectivas a futuro, agradecimientos y tendremos tiempo para preguntas. Entonces, comenzaremos con la introducción. Esta diapositiva, digamos, ya la he presentado en otras ocasiones y es por qué es importante estudiar el sistema cardiovascular. Bueno, dentro de las principales causas de muerte en México se encuentran las enfermedades cardíacas. Vean que aquí constituye la número uno. Esto fue antes de COVID, fue hasta el 2016. Y luego viene la diabetes, que representa el 15,4% de las muertes a nivel, digamos, de México. Y esto también se puede relacionar con niveles altos de colesterol. Vamos a ver en la presentación, les iré dando como notitas médicas, ¿no? Donde, por ejemplo, el nivel alto de colesterol también se asocia a niveles altos de triglicérido y eso puede llevar al desarrollo de diabetes, ¿no? Tipo 2. Y luego finalmente tenemos los tumores malignos. Entonces, digamos, estudiar el sistema cardiovascular puede ayudar a monitorear y prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante estudiar el sistema cardiovascular. Bueno. Esta presentación se enfoca mucho en lo que es el colesterol. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es el colesterol? Bueno, el colesterol es una sustancia cerosa que es importante para la correcta función de nuestro organismo. Tiene diferentes funciones en el cuerpo, por ejemplo, aislar los nervios o formar membranas celulares. Bueno, para los químicos, esta es la estructura química del colesterol. Y es principalmente lipofílico, esto quiere decir que le gusta las fases aceitosas y se transporta a través de la sangre junto con triglicéridos. Esto se transporta a través de partículas de lipoproteínas y esto nos permite dividir al colesterol en dos tipos que se conoce como en inglés es el high density lipoproteins, que es el colesterol que le llaman, digamos, el colesterol bueno. Este colesterol bueno se caracteriza porque tiene un alto contenido de proteínas y un bajo contenido de colesterol y se puede encontrar en alimentos como el pescado, algunas legumbres, algunos aceites vegetales o derivados de verduras o frutas como el aguacate. Y luego tenemos otro que es el que le llaman el colesterol malo, que es el low density lipoproteins, que este se encuentra en alimentos ultraprocesados, en algunos lácteos, que es el que le llaman el colesterol malo, y este se caracteriza porque tiene un bajo contenido de proteínas y un alto contenido de colesterol. Y digamos, es importante no, digamos, como satanizar el colesterol. El colesterol es crucial para las funciones celulares. Sin embargo, cuando éste alcanza concentraciones anormales, puede provocar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Las más comunes serían las enfermedades ateroscleróticas. ¿Qué es esa palabrita de ateroscleróticas? Se refiere a que debido al alto contenido de colesterol, que es el malo, el low density, se genera placa de grasa alrededor de las paredes arteriales y esta placa obstruye el flujo sanguíneo y además, digamos aquí en este esquemita de la placa que se forma, además se pueden desprender trombos y esos trombos pueden viajar en el sistema arterial, llegar por ejemplo al cerebro y provocar un derrame cerebral o un evento cerebrovascular. El incremento de la presión arterial también está bien estudiado, que es un efecto del colesterol, que de hecho es un resultado que obtuvimos con nuestro modelo que les voy a presentar más adelante. También tiene efectos en una enfermedad que se conoce como la enfermedad arterial periférica. En este caso, en las extremidades, ya sea en las manos o en los pies, se generan una disminución del flujo sanguíneo que está también correlacionado a la obstrucción de arterias que van hacia los pies y hacia las manos. Y esto también se asocia con la diabetes. Y esto conlleva a la amputación a veces de las extremidades, principalmente los pies, cuando la gente tiene diabetes. Y finalmente la hipertrigliceridemia, que es altos contenidos de triglicéridos en la sangre, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo formación de médico, pero bueno, aquí los médicos tienen muchísimas más información de todos los efectos que tiene
el colesterol en este tipo de enfermedades, ¿no? Es solamente una introducción muy general para que vean los efectos que tiene el colesterol. Bueno. Entonces vamos a empezar a enfocarnos un poco más hacia el trabajo que hicimos. Entonces, en la literatura existe este trabajo que realizaron algunos miembros de la unidad, por ejemplo, aquí está la doctora Guadalupe, el doctor Fausto, donde estudiaron muestras de sangre con diferentes niveles de colesterol y caracterizaron su respuesta reológica. Entonces, lo que hicieron fue que tienen al menos 8 muestras de sangre, 4 muestras de sangre tienen bajo colesterol y 4 muestras de sangre tienen alto colesterol. Ellos lo denotan con L para los que tienen bajo colesterol, que es low, y H para las que tienen alto colesterol, que es la de high. Entonces, caracterizaron estas muestras de sangre, la reología, la respuesta reológica, a través de una prueba en oscilación, en un flujo cortante oscilatorio de pequeña amplitud y obtuvieron lo que se conocen como los módulos de almacenamiento y pérdida. Básicamente, para aquellos que no estamos tan familiarizados con este tipo de pruebas reológicas, lo que se hace es que se genera un estrés oscilatorio que tiene una frecuencia dada. Fíjense que aquí en esta gráfica tenemos en el eje de las X la frecuencia en radianes por segundo y aquí tenemos, en este caso sería el módulo de almacenamiento. Y entonces se pone un estrés oscilatorio con una amplitud controlada y se mide la respuesta de la sangre a través de un instrumento que es un viscosímetro y va a haber una parte de la respuesta que va a estar en fase y esa parte que va a estar en fase se conoce como el módulo de almacenamiento y una parte fuera de fase que se conoce como el módulo de pérdida. Esta información está disponible en este artículo que estoy poniendo aquí, que es del 2015. Entonces nosotros ocupamos esos datos reológicos de muestras de sangre, que son los puntos que estamos mostrando aquí en esta gráfica, que tenemos el módulo de almacenamiento que lo denotamos como G' y el módulo de pérdida que es la Gb'. Entonces los puntos corresponden a los datos de este artículo, son datos experimentales y lo que hicimos fue nosotros ajustar un modelo, que son las líneas, que son líneas punteadas y líneas continuas, para el módulo de almacenamiento y módulo de pérdida respectivamente. Para ello, lo que nosotros usamos es un modelo que se conoce como el modelo de Maxwell multimodal, que tiene parámetros elásticos, que son las Gs-Is, y tiempos característicos del sistema o tiempos de relajación, que son las lambdas-Is. Entonces, los puntos son datos experimentales y las líneas son los ajustes a este modelo de Maxwell multimodal. La primera gráfica que le estoy poniendo aquí con el cursor es para una muestra de sangre con bajo colesterol y aquí tenemos en rojo para una muestra de sangre con alto colesterol. De estas gráficas, digamos, tendríamos 4 para bajo colesterol y 4 para alto colesterol, entonces tendríamos todos los parámetros para 8 muestras de sangre. Bueno. Ahora algo que nosotros vamos a estar utilizando para acoplar esta respuesta de la sangre con diferentes niveles de colesterol es algo que llamamos un operador viscosidad. Este operador viscosidad se ha trabajado en el grupo, el doctor Edson, de hecho, tiene un libro donde él habla de este operador viscosidad que está en el dominio de la frecuencia, donde vamos a involucrar los dos módulos, el módulo de pérdida y el módulo de almacenamiento. Entonces, la información de la respuesta reológica de la sangre con diferentes niveles de colesterol va a estar incluida en este operador viscosidad que es función de la frecuencia. Y aquí graficamos el módulo, la magnitud de este operador viscosidad como función de la frecuencia. Y algo aquí que es muy importante en este trabajo es que si ven, para el caso de bajo colesterol, para todas las frecuencias, la amplitud de este operador viscosidad es más baja para la muestra de sangre con bajo colesterol y es más grande para la muestra con alto grado de colesterol. Entonces, digamos, si uno se preguntase cuál es un mensaje para llevar a casa de esta presentación, uno diría, a grosso modo, podríamos decir que una muestra de colesterol con altos niveles de colesterol es más viscosa, ¿no? Digamos, recuerden el concepto de resistencia fluida a la viscosidad. Por ejemplo, el agua es menos viscosa que, por ejemplo, la miel, ¿no? Entonces, digamos, así a grosso modo se podría decir que tener alto colesterol hace más viscosa la sangre, ¿no? Eso es como un mensaje para llevar a casa. Y eso nos va a ayudar a interpretar los resultados que obtenemos más adelante. Bueno.
Entonces, aquí está la información de los parámetros reológicos, la parte elástica y la parte del tiempo característico o el tiempo de relajación. Estas Ls, si conseguimos la misma nomenclatura que el artículo donde vienen los datos experimentales, las Ls corresponden a muestras de colesterol con niveles bajos de colesterol y las Hs a niveles altos de muestras de sangre con niveles altos de colesterol. Una cosa importante aquí a decir es que vean que las muestras con bajos niveles de colesterol solamente tienen tres parámetros de las Gs y tres lambdas. Esto se debe a que, bueno, este análisis lo desarrolló el doctor Luis, un experto también en reología, y básicamente lo que él nos comenta es que este número de parámetros se relaciona a cambios en la pendiente, en los módulos de almacenamiento y pérdida. Entonces, digamos, lo que podemos decir aquí en este caso es que el comportamiento reológico de muestras con alto nivel de colesterol requiere más parámetros, digamos, a grosso modo es un comportamiento más complejo. Una parte que a mí me llamó mucho la atención en este trabajo es que si nosotros calculamos una viscosidad a velocidad de corte cero, que está definido aquí en esta ecuación, es básicamente la frecuencia es igual a cero, sistemáticamente las muestras de sangre con bajos niveles de colesterol presentan una viscosidad a velocidad de corte cero más pequeña que las muestras con altos niveles de colesterol. Es al menos un orden de magnitud, entonces hay una diferencia significativa entre la viscosidad a velocidad de corte cero entre las muestras de sangre con bajo colesterol comparadas con las de alto colesterol. Y eso lo vamos a utilizar para explicar nuestros resultados cuando veamos la propagación de las ondas de presión y flujo. Bueno, entonces más la depresión. Bueno, entonces voy a continuar. Ahora, ¿cómo incorporamos la respuesta reológica de la sangre a una formulación unidimensional del sistema cardiovascular? Bueno, es solo para recordarles un poquito qué es esto de la propagación de ondas. Cuando el corazón late, genera una onda de flujo y presión que se propaga a través del sistema cardiovascular. Por ejemplo, aquí tenemos una representación esquemática de la aorta que tenemos aquí, por ejemplo, aquí estaría el corazón y genera una onda de presión que se propaga a través de la aorta, por aquí están las arterias ilíacas, que son las que irrigan la sangre, y dependiendo de la edad del sujeto, la forma en la que se propaga la onda va cambiando. Vean que para el sujeto más joven de 24 años, la amplitud incrementa desde la entrada del corazón o desde la salida del corazón hasta las piernas, hay un cambio significativo en la amplitud. Sin embargo, para el sujeto de mayor edad, de 68 años, ya el cambio en la amplitud no es tan significativo como el sujeto de menor edad, ¿no? Y la forma también va cambiando. Vean que aquí es más chatita, aquí es más tipo pico, y aquí ya nada más es como un pico que no cambia demasiado en la forma, ¿no? Y entonces uno puede extraer información del estado del sistema cardiovascular a través del análisis de las ondas de presión y flujo sanguíneo. Entonces es un recordatorio de cómo es que se propagan estas ondas. Bueno, entonces, al igual que cualquier otro sistema de flujo, nosotros podemos estudiar el sistema cardiovascular a través de leyes de conservación. Dentro de la literatura, para estudiar el sistema cardiovascular a través de leyes de conservación, existen diferentes tipos de modelos. Los modelos más complejos son los que se conocen como los modelos tridimensionales. Estos modelos se usan para estudiar estructuras detalladas del flujo y su interacción con las paredes. Por ejemplo, cuando se tienen aneurismas y estenosis, requieren una gran cantidad de información. Por ejemplo, aquí a través de imágenes de resonancia magnética se reconstruye la geometría tridimensional de la aorta y algunas de sus ramificaciones. Una cosa importante de mencionar es que en los modelos tridimensionales se ha hecho un gran trabajo en acoplar diferentes modelos reológicos de la sangre. Esto es porque cuando se tienen aneurismas y estenosis es importante estudiar los esfuerzos cortantes en las paredes arteriales. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo en incluir modelos reológicos en modelos tridimensionales. Eso existe. El problema de los modelos tridimensionales es que requieren muchos parámetros y también ocupan mucho poder de cómputo. Bueno, y no se puede estudiar demasiado, digamos, lejana la propagación de ondas.
Existen otro tipo de modelos que se conocen como los modelos unidimensionales, donde básicamente es como la arteria se piensa como una línea de transmisión, donde se propaga la presión y se propaga el flujo sanguíneo. Y este sirve para estudiar el fenómeno de propagación. En este caso, que es el trabajo que estamos desarrollando en esta presentación, casi no hay trabajos donde se incorpore diferentes respuestas reológicas de la sangre. La mayoría de los trabajos de modelos unidimensionales cardiovasculares consideran la sangre un fluido newtoniano y es una buena aproximación cuando no hay problemas con la respuesta reológica de la sangre. O sea, si es un sujeto sano, yo creo que es una muy buena aproximación. Yo había utilizado esa aproximación en diferentes trabajos. Ahora que estamos utilizando lo del colesterol, habría que incluir, digamos, algo diferente, ¿no? Y es por eso que hicimos este trabajo. Casi no en la literatura no existen trabajos unidimensionales donde se incorpore la respuesta reológica de la sangre. Y luego existen los modelos seridimensionales que agrupan las propiedades de resistencia y elasticidad en un solo punto y es aquí donde se ocupa la analogía con sistemas tipo eléctricos, ¿no? De resistencia y capacitores. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cómo hicimos la modificación de nuestra teoría para incluir el modelo reológico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un sistema. Tenemos un tubito que representa una arteria, tiene un radio promedio que le llamamos R0, X es la dirección axial, R es la dirección radial, tenemos una velocidad en la dirección axial denotada como U y una V en la dirección radial. Para esta geometría y este sistema, la conservación de momento toma esta forma. Tenemos el cambio en el tiempo de la velocidad y aquí esta ecuación está despreciando los términos inerciales, lo cual es una buena aproximación para la mayor parte del sistema cardiovascular, excepto cerca de la aorta. Y aquí tenemos un esfuerzo cortante y este esfuerzo cortante nos va a permitir introducir un operador viscosidad que en este caso está en el dominio del tiempo. Este trabajo está inspirado en muchos de los artículos que ha desarrollado el doctor Edson. Y bueno, entonces lo que hacemos es incorporar esta definición de esfuerzo cortante en nuestra ecuación de conservación de momento y llegamos a esta ecuación. Ahora, de manera natural, el sistema circulatorio tiene asociadas frecuencias características, entonces uno puede resolver esta ecuación en el dominio de la frecuencia y esto simplifica porque las derivadas temporales se vuelven términos algebraicos en la frecuencia. Y que fue lo que hicimos de esta ecuación que tiene derivadas en el tiempo, pasamos a una ecuación en el dominio de las frecuencias que tiene términos en la frecuencia que son algebraicos, ya no son derivadas, sino son términos que tienen la omega. Y este operador viscosidad va a cambiar a un operador viscosidad que va a ser un operador viscosidad que va a depender de la frecuencia y dependiendo del modelo reológico o del el comportamiento reológico de la sangre, podemos tener diferentes modelos. Por ejemplo, si solamente fue una viscosidad de corte, que es la de un fluido newtoniano, pues esto vale simplemente eta. Si tenemos un fluido de Maxwell que también tiene un tiempo característico de relajación, pues tiene esta forma. Y si ponemos el modelo Maxwell multimodal, tiene esta forma que ya les había mencionado antes. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a hacer es acoplar un modelo reológico a nuestro modelo de propagación de ondas, ¿no? Bueno, entonces lo que sigue es que promediamos en el área de la dirección radial y aparece esta velocidad promediada, multiplicamos por un área y tenemos esto, que es algo que está bien trabajado en el grupo, en los diferentes libros y artículos del doctor Edson, aparece una función transferencia que relaciona el gradiente de presión a la dirección axial y el flujo. Y esta función transferencia tiene información fíjense que va a tener información de la reología de la sangre, va a tener información de la geometría del sistema y de la frecuencia, ¿ok? Y también de propiedades, digamos, de la sangre como la viscosidad. Bueno, esta ecuación es válida para un tubo rígido y la consideramos que es válida localmente en cada posición axial. Entonces ahora lo que sigue es meter la elasticidad del tubo. ¿Cómo se mete la elasticidad del tubo? Esto se acopla la ecuación de conservación de masa
que ya a su vez está acoplada con una ecuación tipo ley de Hooke para la deformación del tubo, donde nos va a relacionar la presión y el cambio en el flujo en la dirección axial y aparecen dos propiedades de la pared, de la pared del vaso, que es la elasticidad, que se conoce en inglés como la compliance, y esta tau que relaciona un coeficiente viscoso de la pared. Entonces nuestra pared va a ser una pared viscoelástica, así tiene una componente elástica y una componente de disipación. Cuando nosotros combinamos estas dos ecuaciones, la función de transferencia y la que tiene la función de transferencia y esta de la presión, obtenemos una ecuación tipo oscilador armónico para la presión, que de manera natural aparece una propiedad de los vasos, que es la propagación, la velocidad de propagación de la onda, que se relaciona con propiedades de geométricas del vaso y la elasticidad. Esta sea, acuérdense que es la compliance, que se relaciona con la elasticidad del vaso. Mientras más grande sea la compliance, más elástico es el vaso, y mientras más pequeña sea la compliance, menos elástico es el vaso. Y bueno, esta solución, digamos, de los cursos de física uno, física 2, sabemos que está en términos de senos y cosenos. Y esta ecuación luego la podemos derivar y meterla en la función de transferencia para tener ecuaciones de la expresión del flujo en el dominio de la frecuencia para cada posición en la dirección axial. Bueno. Entonces, vamos a utilizar ya esta teoría para estudiar el efecto de los niveles de colesterol alto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos es estudiar un sistema muy simple. ¿Cuál es el sistema más simple que podemos pensar? Un vasito que tiene un cierto diámetro y acoplamos este vasito. Al final tiene un modelo de Wien-Kessel en el punto terminal. Este modelo de Wien-Kessel asegura que hay una resistencia subyacente y una compliance, una elasticidad subyacente. Es decir, por ejemplo, si este vaso representa la aorta no, digamos, no deja ir la sangre nada más, sino que hay una red subyacente que está acoplada a la aorta. Imponemos un flujo que es una señal gaussiana. Esta señal gaussiana la utilizamos porque excita una gran cantidad de modos en la frecuencia, entonces nos va a permitir hacer un análisis en la frecuencia extensivo y luego vamos a regresar al dominio del tiempo. Entonces, básicamente el procedimiento es, tenemos esta señal en el dominio del tiempo, la pasamos al dominio de la frecuencia, ocupamos nuestras ecuaciones, calculamos presiones en diferentes puntos del sistema en el dominio de la frecuencia y luego regresamos al dominio del tiempo. Esto lo hicimos para dos vasos simples. Uno representa la aorta o tiene características de la aorta. Aquí están las características, su radio, su longitud. Este sería la elasticidad, la viscosidad, entre comillas, de la pared y y los parámetros del modelo de Wien-Kessel, la aorta y la carótida. Entonces, fíjense que obtenemos estos resultados. Entonces, la primera fila corresponde a los resultados para la aorta y la primera columna representa al colesterol bajo y la segunda columna al colesterol alto. Entonces, fíjense que primero hay un aumento de la presión debido al colesterol. Vean que aquí los colores son más hacia verde, un poquito de amarillo aquí. Esta es la presión, esta es la escala de colores, es un mapa de presiones como función del tiempo y la posición en la dirección axial. Entonces aquí las presiones son más altas, hay más amarillo, ¿no? Eso es lo que se alcanza a ver. Y también calculamos la velocidad de propagación de onda. Estos puntitos aquí representan la posición del máximo. Entonces tenemos, básicamente es la pendiente, que sería pues distancia entre tiempo, eso nos da una pendiente, y la pendiente nos daría la velocidad de propagación de la onda. Entonces fíjense que hay una disminución de la velocidad de propagación de la onda como efecto de un incremento en el colesterol. Entonces, aquí hay dos efectos. Uno es el incremento en la presión y otro es la disminución de la velocidad de propagación de la onda. Y estos efectos son más dramáticos para una arteria de menor calibre. La aorta es una arteria de un calibre, digamos, grande, más o menos su radio es de 2,5 centímetros, y la carótida es de menor calibre, su radio de andar por ahí del menos de un centímetro, hace como 0,8 centímetros. Entonces fíjense que aquí el mapa de colores tiene menos amarillo, aquí tiene más amarillo, y también aquí la presión media, que está denotada como the mean blood pressure, está en 2,75, mientras que para el alto colesterol está en 3,09, la velocidad de propagación de la onda está en 5,78, mientras que está en alto colesterol es 4,18. Entonces,
Básicamente aquí lo que podemos resumir es que hay dos efectos debido al colesterol alto. Uno es que la presión arterial aumenta y otro es que la velocidad de propagación de las ondas de presión disminuye. Ahora, esto es un poco contraintuitivo. La disminución el aumento de la presión es algo que se esperaba, es algo que se ha estudiado clínicamente y es algo que el modelo está dando de manera correcta. La disminución de la velocidad de propagación de la onda es algo contraintuitivo, porque uno esperaría que el colesterol de alguna manera hace más rígido las arterias y entonces eso aumentaría la velocidad de propagación de la onda. Entonces ahí, pues lo que hicimos nosotros para explicar este comportamiento es hacer un análisis a frecuencias bajas, ¿ok? Y va a explicar este resultado. Bueno, entonces nosotros tomamos la solución para un vaso sencillo que tiene acoplado al modelo de Wien-Kessel, que tiene esta expresión en la frecuencia, que tiene una condición de frontera, que es el flujo a la entrada, y una condición a la salida, que es el modelo de Wien-Kessel. Esta Z involucra a los parámetros del modelo de Wien-Kessel. Entonces, lo primero que pensamos es decir, cuando hablamos de sangre con altos niveles y bajos niveles de colesterol, el modelo de Wien-Kessel no se ve afectado. Entonces, primero vamos a quitarnos esta contribución del modelo de Wien-Kessel, es decir, vamos a pensar que el sistema está abierto, aunque se vacíe, no hay una contribución. Entonces, todo este término lo vamos a quitar y nos quedamos solo con esta parte. Y luego dijimos, vamos a simplificar aún más. ¿Qué pasa si solo calculamos en un punto? Porque en todos los puntos, en la dirección axial está aumentando la presión. Entonces, vamos a quedarnos solo con un punto. Entonces, nos quedamos con la entrada y calculamos este coseno de cero es uno, seno de cero es cero, y entonces solo nos quedamos con un cachito de la expresión. La expresamos de una manera diferente y hacemos un análisis a frecuencias bajas. Eso quiere decir que la frecuencia tiende a cero. Cuando la frecuencia tiende a cero, el argumento del coseno va a tender a cero, el argumento del seno va a tender a cero y podemos hacer series de Taylor. Al hacer series de Taylor en todas las funciones involucradas, que es esta K, C, esta M, obtenemos esta expresión que involucra la presión y el flujo a la entrada. Si regresamos al dominio del tiempo, estas expresiones, recuerden que los términos en omega se van a convertir en derivadas. Vean que aquí aparece una omega, va a involucrar una derivada. Aquí aparece una omega, va a involucrar una derivada. Lo que nos dimos cuenta es que aparece de manera natural una ecuación que en la literatura se conocen como las ecuaciones tipo Wien-Kessel, que es justamente esta analogía con sistemas eléctricos y aparece dos cosas, una resistencia, y fíjense que esta resistencia está relacionada con la viscosidad a frecuencia, a velocidad de corte cero, aquí está la eta cero. Entonces, quiere decir que si la viscosidad a velocidad de corte cero es mayor, hay una mayor resistencia y eso ya está bien estudiado en la literatura, eso va a provocar un aumento en la presión. Pero además, esta R está acoplada a la compliance. Fíjense que cada vez que este es mayor, también va a afectar la compliance. Está en los dos términos. Si aumenta este, aumenta este. Si aumenta este, aumenta la compliance. Entonces, efectivamente lo que está haciendo la viscosidad a velocidad de corte cero es aumentar, aumenta la resistencia, aumenta la presión y de manera indirecta aumenta la compliance. Eso, al aumentar la compliance, es decir, hace el vaso, digamos, efectivamente más elástico y eso baja la velocidad de propagación de la onda. Entonces ahí confirmamos nuestros resultados, digamos, numéricos con algo, digamos, más matemático, ¿no? Bueno, finalmente lo que hicimos es aplicar nuestros resultados a un modelo más realista de la red arterial. Este modelo tiene 116 arterias que representan las principales arterias de la circulación sistémica. Lo primero que tuvimos que hacer es correlacionar los resultados que ya teníamos antes para una viscosidad newtoniana. Entonces lo que hicimos fue un promedio de la viscosidad a velocidad de corte cero para las cuatro muestras y escalamos nuestro operador viscosidad con este promedio utilizando un valor de referencia de la viscosidad que hemos utilizado para validar este modelo en otros trabajos y aquí tenemos los resultados. Entonces, fíjense que tenemos tres líneas. La línea negra corresponde a los resultados que ya teníamos, que se han utilizado para validar este modelo. Luego tenemos una línea azul punteada que sirve para representar los resultados con bajo colesterol, justamente por esta normalización de la función viscosidad, están muy cercanos, digamos, el hecho de tener bajo colesterol iría como en la dirección de ser un sujeto sano, y luego tenemos la línea roja que es alto colesterol. Y vean que aumenta la presión
Aumenta la presión media, aquí están los datos, esta DBP significa Diastolic Blood Pressure, que es la mínima presión, luego la SBP es Systolic Blood Pressure y la MBP es la Mid Blood Pressure. Tenemos valores mayores en todos los casos para un nivel alto de colesterol en diferentes puntos. Tenemos la entrada a la aorta, tenemos en la carótida, tenemos la braquial y la salida de las femorales. Entonces, tenemos un aumento en la presión para los casos altos de colesterol. Y aquí están los flujos. Estos son presiones y estos son flujos. Una cosa muy, muy, muy interesante que pasa aquí es que fíjense que el flujo, aquí está el flujo máximo, es menor para alto colesterol y el flujo promedio siempre van a ser menores. Pero este flujo es el cambio en el flujo es más drástico para arterias que están más lejanas del corazón, que son arterias con un menor diámetro. Esto se podría correlacionar muy bien con la enfermedad periférica, donde existe una disminución del flujo debido a un cambio en la rheología sanguínea debido a enfermedades. Entonces, esto se puede explotar posteriormente para estudiar este tipo de enfermedades, ¿no? Es algo muy interesante. Bueno, finalmente lo que hicimos es construir una pequeña población virtual. Este tipo de trabajos de hacer poblaciones virtuales se ha hecho mucho en trabajos en Reino Unido, donde además utilizan inteligencia artificial para ver tendencias y, digamos, yo me inspiré en algunos trabajos que se han hecho en un grupo donde estuve en el King's, haciendo una pequeña población virtual, donde tenemos en total 8 muestras de sangre, 4 serían con colesterol bajo y 4 con alto. Y vamos a cambiar propiedades del flujo sanguíneo que enviaría el corazón y propiedades de la elasticidad de las arterias, ¿no? Entonces tendríamos en total 33 sujetos con colesterol bajo y 36 sujetos con colesterol alto con diferentes propiedades tanto del flujo incidente como la elasticidad de las arterias. Y los caracterizamos dependiendo si tienen colesterol bajo o alto colesterol. Y aquí está la presión diastólica, que es la presión más pequeña, la sistólica, la presión media, la presión de pulso, que es la diferencia entre ambas presiones, y la velocidad de propagación de la onda entre la carótida y la femoral. Vean que sí hay un aumento en la presión independientemente de las propiedades cardiovasculares, es decir, básicamente cada par de puntitos representa un sujeto con las mismas características de flujo sanguíneo y red vascular, pero con diferentes niveles de colesterol. Y en todos los casos hay un aumento de la presión diastólica, un aumento de la presión sistólica, un aumento de la presión media, un ligero aumento de la presión de pulso y una disminución de la velocidad de propagación de la onda. Aquí cabe señalar que el aumento de la presión está bien estudiado clínicamente, es algo que los médicos saben, que si tienes el colesterol alto, muy probablemente vas a tener una presión arterial media y una presión de pulso más alta, una presión diastólica más alta, una sistólica más alta. Pero sí hay mucha discusión entre qué pasa con el colesterol y la velocidad de propagación de la onda. Hay mucha discusión, unos artículos dicen que disminuye, otros artículos dicen que aumenta, entonces ahí no hay un consenso definido sobre cuál es el efecto, al menos clínicamente, cuál es el efecto del colesterol en la velocidad de propagación de la onda, pero este artículo nos ayudaría a decir, bueno, si solo analizas el efecto del colesterol en la sangre, sin ver la formación de placa en las arterias, eso llevaría a una disminución de la velocidad de propagación de la onda. Si involucras la formación de placa en las paredes, ahí habría que meter un modelo que involucrase esa formación de placa en las paredes, porque ahí endurecerían las paredes y tendería a aumentar la velocidad. Entonces habría una competencia, disminución competiendo contra aumento debido a la formación de placas, ¿no? Entonces ahí hay que ir con cuidado, pero bueno, al menos lo que este trabajo nos puede llevar a decir es que si solo estudias el efecto del aumento del colesterol en la sangre, va a haber una disminución de la velocidad de propagación de las ondas. Y esto es para el flujo, perdón, para el flujo. Va a haber una disminución del flujo promedio y del flujo máximo, y este efecto es más drástico en arterias de menor calibre, lo cual podría estar relacionado a la enfermedad periférica vascular. Bueno, finalmente las conclusiones y perspectivas al futuro. Encontramos que las muestras de sangre con altos niveles de colesterol muestran un mayor valor de la viscosidad a corte cero. Esto se demuestra o demostramos que esto va a aumentar la resistencia vascular y disminuir la elasticidad vascular efectiva, y por lo tanto va a haber un aumento de la presión arterial y una disminución de la velocidad de propagación de la onda.
En las arterias de menor calibre, la disminución del flujo sanguíneo es más drástica y esto pues se puede explotar, ¿no? Las perspectivas a futuro es que la formulación que tenemos, como puede involucrar diferentes modelos reológicos, se puede utilizar para estudiar diferentes patologías de la sangre y la integración de la radiología sanguínea al modelado cardiovascular puede ayudar a la mejor interpretación de los índices de las ondas de pulso y presión, que a su vez pueden ayudar a desarrollar métodos de diagnóstico no invasivos para la detección temprana y monitoreo de enfermedades cardiovasculares, que está relacionado con la integración de datos fisiológicos a, por ejemplo, esta tecnología inteligente que son los smartwatch o algún otro tipo de tecnología no invasiva. Finalmente, estamos muy contentos y enviamos este trabajo a la revista Computer Methods and Programs in Biomedicine. Estamos esperando la evaluación del artículo. Y finalmente, siempre agradecer a las personas involucradas, al doctor Edson, al doctor Fausto, al doctor Luis, al doctor Vicente, al doctor Elizabeth, a todos los miembros de la unidad de investigación en ingeniería, a nuestros colaboradores externos, al doctor Jordi en el King's, al doctor Philip en St. Thomas Hospital y al doctor Alireza en Polillo. Muchas gracias por su atención. Si tenemos preguntas, ya está. Bueno, pues muchas gracias al doctor Joaquín. Bueno, empezamos con la sesión de preguntas. La primera que, este, que levantó la mano virtualmente es la doctora Alejandra, nuestra líder. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Joaquín. La verdad quedé súper sorprendida. Varios alumnos, bueno, les quiero platicar que varios alumnos que me he encontrado me han hablado muy bien de usted y de sus clases. Y pues viendo la presentación, pues no hay ninguna duda, ¿no? De que su poder de didáctica está súper alto. Y pues hasta me quedaron ganas de meterme a sus clases porque le entendí Gracias. a todo. Gracias. Bueno, eso, una felicitación, la verdad, bastante grande y yo sé que va a llegar muy lejos, tanto en docencia como en investigación, si no es que ya está, ¿no? Muchas gracias. Eh, pues mi duda más que nada es una petición. Quiero colaborar, quiero ser su amiga, quiero colaborar con usted. Fíjese que estoy, bueno, como sabe, ¿no? Haciendo investigación social en la parte de recuperación de residuos y elaborando productos. Ahorita estoy en la parte de jabón sostenible. Parecería a nivel de investigación, pues como un proyecto tipo de secundaria, ¿no? Vamos a hacer jaboncito, pero quisiera meter esta parte de ingeniería para publicarlo en revistas de alto impacto. Sobre todo hay una que me interesa mucho, que es la de Clean Production. Ujú. Eh, y quería saber, bueno, preguntarle si hay la posibilidad como de hacer acoplación de los modelos reológicos a el producto terminal. ¿Por qué? Pues porque tengo diferentes tipos de aceite. Ay, perdón, diferentes tipos de aceite y estos tienen pues diferentes propiedades reológicas. Y ahorita se me ocurrió una palabra, luego se me andan ocurriendo conceptos y palabras. Yo siento que usted tiene el arte de la multidisciplinaridad. Este concepto qué sería para mí? Pues que tu investigación la puedes llevar a diferentes disciplinas, ¿no? La puedes acoplar como a diferentes áreas. Entonces, pues quisiera saber, pues más que nada, si existe esta posibilidad y cómo lo ve usted. Bueno, muchas gracias por los comentarios, doctora Alejandra. Yo creo que sí se puede hacer caracterización del producto final. Yo pues, soy muy honesto, la parte reológica no la manejo tan bien, o sea, sí he estado estudiando un poquito para involucrar la parte reológica en este trabajo, pero yo creo que sí se puede involucrar. Sería cosa de sentarnos a platicar Mm. sobre cómo se podría caracterizar. A lo mejor ahí, también con el doctor Fausto Edson, que ellos, Sí, sí, sí. digamos, son más expertos en la parte reológica, pero yo creo que sí se puede hacer algún tipo de caracterización. No sé si, supongo que los jabones son más como sólidos o son más como líquidos, no sé ahí qué tipo de jabón sea, porque ya no sé si es como sean como un jabón de manos o un jabón como de esos que son para apretar Sí. el frasquito. A lo mejor sí se puede hacer una caracterización reológica, pero eso yo creo que sería cosa de platicarlo más en detalle con el doctor Edson y Fausto, que son más expertos en la parte reológica. Y sí, como mencionas, sí es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que involucra varios expertos de diferentes áreas. Entonces, pues sí, si yo creo que se puede hacer algo, sería cosa de sentarnos a platicar y ver qué se puede hacer.
Bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades otra vez. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a la doctora Alejandra. Sigue el doctor Fausto Calderas. Adelante, nuestro líder. Gracias, doctor Edson. Bueno, Joaquín, nada más felicitarte, igual excelente trabajo. Eh, Qué bueno que se estén incorporando este tipo de perfiles a la carrera, porque eso está levantando mucho la investigación, que antes pues teníamos apenas incipiente, uno que otro investigador lo hacía y creo que ahora ya se ha reforzado bastante esa parte de investigación. Como siempre, aclarar que cuando le llamamos bajo colesterol, en términos médicos, es el colesterol normal que tendría una persona, es decir, esos niveles que nosotros en los modelos le llamamos bajo, no son dislipidemias, nada más es una forma de eh, distinguirlo de cuando sí tenemos muy alto el colesterol. La parte que nosotros le llamamos bajo, pues es la parte normal, porque no estamos manejando una condición de extra bajo colesterol, o sea, lo que se llama dislipidemia. Eso no lo Ujú. estamos incluyendo porque cuando hicimos las mediciones del artículo que mencionas, no tuvimos ningún paciente que tuviera esa anomalía, ¿no? En la cantidad de Ajá. colesterol. Entonces, nada más Ujú. hacer esa aclaración. Y de acuerdo a lo que tú dices de la aplicación, pues no sé, tú cómo ves la posibilidad de que ahora hacemos al revés, que midamos la acción diastólica y sistólica y que a partir de esa medición, con tu modelo, se pueda predecir una viscosidad o como tú le llamas, bueno, que sería la viscosidad compleja, Ajá. y a partir de ahí estimar un contenido de colesterol, ¿no? De esa sangre. Ah, ¿Cómo? esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que sí se puede hacer algo en esa dirección. O sea, yo creo que, bueno, desde el punto de vista de este trabajo se tendrían que hacer dos mediciones. Una es la presión sistólica, la diastólica, y otra sería a la mejor la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Porque, digamos, estudiar este tipo de índices, como hay muchas variables involucradas, a veces es difícil como aislar cada efecto. ¿No? Como mencionaba, por ejemplo, tener el colesterol alto además puede generar la obstrucción aterosclerótica, que eso endurecería las paredes. Entonces tendríamos que hacer al menos un par de mediciones para hacer como una correlación entre la presión, por ejemplo, media y el nivel de colesterol. A lo mejor lo que sí se podría hacer es como un seguimiento del estado de salud de una persona porque tendríamos que tener un punto de referencia, ¿no? O sea, decir, la presión arterial media estaba en este valor cuando la persona está sana, pero luego conforme fue creciendo o pasaron los años, aumentó en esto, pero esto es un aumento normal debido a el mismo endurecimiento de las arterias por la edad, ¿no? Pero si hay un crecimiento anormal, además de la edad, entonces podríamos decir que sí está teniendo elevados niveles elevados de colesterol. Se puede hacer, yo creo que involucra mucho trabajo, pero se puede hacer. Sí, muy bien, pues gracias. Y gracias, Sí, doctor Edson. Muy, muchas gracias. Bueno, tiene la mano levantada el doctor Luis Torres Herrera, que también ha trabajado en microfluidez, en todo esto, y creo que está allá en Hong Kong. Entonces, adelante, Ulises. Qué gusto saludarlo, doctor Edson. Tengo un par de días aquí en México. Ah, Ando ok, por acá. perfecto. Entonces, afortunadamente Perdón, no es de madrugada perdón. por acá, afortunadamente. Gracias, No, gracias. al contrario, Bienvenido. Y le feliz agradezco año, mucho ¿eh? la Saludos bienvenida. a tu Feliz familia. año. Feliz año, Sí. saludos igualmente a todos. Saludos a todos. Perdón que no había ni saludado ni nada, ¿verdad? Ujú. Les agradezco mucho. Está muy, muy padre el seminario. A Joaquín, le agradezco mucho al doctor Flores, perdón, su presentación. Me causó un par de dudas. Y me ujú, pareció muy interesante el estudiar el efecto del colesterol. De la forma en que yo lo veo, este ujú, incremento del colesterol de normal a anómalamente alto, pues yo ujú, pensaría es un poco agudo, en el sentido de que estamos pensando que al sistema o al cuerpo lo único que le pasó es el cambio drástico de la radiología causado por el incremento de colesterol, ¿no? O sea, podríamos pensar, por ejemplo, si fuera un cambio crónico, no solo sería la radiología, sino también el endurecimiento de ujú, paredes, etcétera. Mi pregunta, estaba pensando,
Si ustedes creen que sería posible, bueno, el doctor Flores en particular, sería posible como estudiar cuánto tiempo toma eso al ponerle un poquito el efecto de sedimento, como, o sea, ahorita el modelo, por ser un solo fluido no newtoniano o maxwelliano, estamos pensando que es una sola fase, que en cierto modo es pensar que el colesterol se disuelve totalmente o forma una fase con el plasma sanguíneo, ¿no? O con todo lo que es Ujú. la sangre. Podríamos pensar que hay cierto grado de solubilidad parcial, ¿no? Es decir, que el colesterol se va asentando en la pared a medida que avanza el tiempo y a medida que se transporta. No sé si ustedes ven eso como una línea interesante o como algo que es viable hacer, porque bueno, o sea, en mi trabajo, digamos, lo veo, pero usualmente hago sistemas más simples mucho más simples que el sistema cardiovascular. Por eso les preguntaba qué tan viable lo ven ustedes. Yo lo veo viable. De hecho, trabajando con este artículo, encontré unos trabajos donde tienen flujos como tipo bifásicos, pero de arterias pequeñas, como arteriolas, donde modelan por digamos, en un cierto radio la sangre de una forma y luego en otro radio interior de otra forma. Entonces, se podría hacer. Lo que pasa es que aquí se hace, esos trabajos son como tipo bidimensionales, ¿no? Tienen o sea, la dirección radial no la promedian, solo tienen las dos direcciones, la radial y la axial, pero como son arterias de diámetro pequeño, la elasticidad no la toman en cuenta. En este caso, como se hace el promedio en la dirección, en el área de la sección transversal para llevar a un modelo unidimensional, pues a lo mejor se podría meter eso más que nada como en la parte elástica, como hacerla es lo que se me ocurre, ¿no? Como hacer más dura la pared, o sea, cambiar el módulo elástico, pensando en ese tipo como de transición suave, ¿no? No de golpe de la sangre con colesterol bajo a colesterol anómalamente alto, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, pero si no habría que ir a otro tipo de modelos. Doctor, a veces le digo doctor y a veces Joaquín, ¿no? Sí, tú no te preocupes, Perdón. Ulises, tú. Sí. Fíjate que lo que me quedé pensando es, Ajá, yo creo, estoy de acuerdo contigo que hay una contribución ahí de lo de la elasticidad, pero me ajá. atrevería a pensar que es más claro y más fuerte simplemente el cambio del espesor, el thickness, porque ya ves que todos Ajá, estos términos, la elasticidad efectiva E por H por algún otro factor, casi ajá. siempre el incremento de la thickness inmediatamente impacta, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque pensar en la reología o el colesterol ya asentado, o sea, totalmente separado del plasma sanguíneo, ha de tener una respuesta compleja. O sea, esa parte de la mecánica de la capa extra de colesterol la veo difícil, pero el incremento del espesor se me hace muy claro. Ahora, Ah, sí, sí, a- sí, tienes ahora, razón. pero bueno, eso es un comentario, ¿no? O sea, pero estoy de Ujú, acuerdo ujú, contigo, debe ser ambas. Solo una pregunta final. Tú lo mencionas ahorita, al mencionar tu procedimiento teórico y lo detallaste, en ujú. algún momento tu modelo de hecho es cuasi bidimensional, ¿no? O sea, no pones Sí, el efecto angular, pero pones una respuesta radial y axial y luego la promedias. Mi pregunta nada más ajá. es, ¿se ganaría algo de mantener la respuesta con la dependencia radial? Híjole, yo creo que para estos sistemas donde hay velocidades pequeñas, lo que les mencionaba al inicio, donde no hay tanto cambio en la velocidad, las velocidades son pequeñas, ¿no? O sea, es prácticamente flujo laminar, no habría un efecto significativo en considerar la velocidad radial. Sin embargo, si hay cambios de geometría como en aneurismas y estenosis, ahí yo creo que sí tendría sentido intentar conservar la dirección radial. Ok, ok, Ujú. vale, vale, pues le Sí. agradezco mucho, doctor. Otro día Gracias, ya le voy a Ulises. hablar de Bueno, usted. doctor Ulises Gracias, también. gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. muchas gracias al doctor Ulises. El maestro en ciencias, Pedro Labias Fernández, adelante. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Un gusto saludar a todas y todos. Bueno, antes que nada, felicitarte, Joaquín, por el trabajo. Me pareció bastante interesante, como muchos otros trabajos que han presentado en el seminario, este buscar describir el comportamiento natural a través de ecuaciones me parece bastante interesante, me parece también bastante complejo. Y pues
debido a eso, pues creo que la investigación tiene pues bastante aplicación, ¿no? Entonces, muchas felicidades Gracias. por este conocimiento, por esta generación de conocimiento. Tengo dos preguntas, Joaquín. Ujú. Una es si existe algún tipo de control en las muestras sanguíneas con las que trabajaste, es decir, desde la toma de muestra, la conservación de las mismas, y si adicionalmente se determinaron o se caracterizaron algunas otras propiedades de estas muestras para después llevar a cabo la experimentación. Sí, sí, sí. Digamos, este artículo menciona que las muestras se analizaron dentro de los 5 minutos después de haber tomado la muestra y se metieron en tubos que tienen anticoagulante para evitar justamente que se coagulasen las muestras. Entonces, sí hay un protocolo que se siguió para la toma de las muestras. Ahora, si se tomaron varias propiedades, o sea, se midieron propiedades eh, como biomédicas de las muestras, por ejemplo, la cantidad de triglicéridos, la cantidad del colesterol de alta densidad, de baja densidad, o sea, si hay información más específica de las muestras de sangre, eso está en el artículo que les mencioné, este de acá. Y Ok. ese protocolo, bueno, lo realizaron en este artículo. En este caso yo lo menciono solamente de manera muy somera, porque no es un trabajo que yo haya realizado, pero sí existe como tal un protocolo para el tratamiento de las muestras. De hecho, dentro del artículo que enviamos para esta revista donde mandamos el trabajo, pues yo estoy especificando que solamente se tienen 8 muestras, pero que si se tuviesen una mayor cantidad de muestras, el trabajo sería todavía más enriquecedor, ¿no? O sea, sería mucho más fuerte el trabajo. Ok, muchas gracias, Joaquín. Y la Ujú. siguiente, hablabas de acerca de una diferencia en la velocidad de propagación de las ondas en Ajá. diferentes arterias, eh, Ujú. y que me pareció, de hecho, justamente, ¿no? Conforme ibas describiendo, yo igual, ¿no? En el gráfico que está en la esquina inferior izquierda, me parece Ajá. que ese es el que no se comporta como se esperaba. Creo que sí es esto correcto. Sí. Sí, y entonces justamente ahí fue donde como que me perdí también, ¿no? Ahí, ¿a qué se debe esa diferencia? Vamos, a que no, me parece que lo explicaste, pero no me quedó claro. ¿Cómo lo podrías explicar en palabras así muy sencillas para que yo pudiera entenderlo? ¿A qué se debe esa diferencia? O sea, me parece que una es debido a la diferencia en cuanto a la arteria, Ah, pero sí. ¿cuál era el motivo? Sí, bueno, hay varios efectos aquí. Uno es, por ejemplo, si la carótida es de menor diámetro que la aorta, entonces los efectos son Ok. más drásticos. En el caso de la velocidad de propagación de la onda, digamos, si el nivel de colesterol es alto, la velocidad de propagación de la onda disminuye. Esto a grosso modo lo que podríamos decir es como si la arteria se volviera más elástica. Imagínate, por ejemplo, que, por ejemplo, si tú tienes un tubo de metal y le pegas en un extremo y escuchas cuánto tiempo tarda en llegar la onda de sonido, mientras más rígido es ese tubo, más rápido llega la onda de sonido. Si no es lo mismo de un material, por ejemplo, de acero, le pegas y escuchas cuánto tiempo tarda en llegar, a que le pegues a madera, por ejemplo, va a tardar más tiempo. Entonces, digamos, como que el material tiene mayor elasticidad, tarda más tiempo en llegar la onda, o sea, tarda más tiempo en propagarse. Entonces, el hecho de tener alto colesterol y bajar la velocidad de propagación de la onda es contraintuitivo, porque usualmente Ujú. lo que se sabe es que el colesterol alto además endurece las arterias por la formación de placa. Ajá. Entonces, la formación de placa hace que las arterias se vuelvan más duras y eso, al volverlas más duras, aumentaría la velocidad de propagación de la onda. Ah, Pero aquí lo que estamos diciendo es que nosotros no nos estamos metiendo con la formación de placa. Nosotros lo único que estamos viendo es el efecto del colesterol en la sangre, porque nuestro modelo no involucra que se forme placa en las arterias. Eso habría en algún momento, si se puede hacer, incluir, que es justamente lo que comentaba el doctor Ulises, ¿no? De cómo se podría además incluir la formación de placa en las arterias. Pero si solamente se toma en cuenta el efecto del colesterol en la sangre, en la radiología de la sangre, va a disminuir la velocidad de propagación de la onda. ok, ya me quedó más claro. De hecho, ya me lo puedo imaginar. Muchas gracias, Joaquín. Pues de nueva cuenta, felicitarte por la exposición y pues bueno, enhorabuena por esta investigación. Saludos a Gracias, todos. Pedro. Gracias. Gracias. Tiene la mano levantada el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, por favor, Luigi. Sí, doctor Edson, muchas gracias. Joaquín, felicidades por tu presentación. Muy interesante esta investigación que tú estás llevando a cabo. Gracias, Y Pedro.
Fíjate que la aportación a mi punto de vista de la parte reológica Ujú. es en la descripción de la complejidad de la sangre, porque Ajá. evidentemente, como dice el doctor Ulises, la sangre está compuesta por, por distintas fases, por Ujú. distinta composición química. Precisamente el modelo reológico está basado en la teoría del continuo, donde todo ese complejo, toda esa gran composición que tiene nuestro medio continuo, pues es simplificado, Ujú. aproximado mediante el modelo reológico. En este caso, el modelo reológico que se implementó, pues es el modelo de Maxwell multimodal. Pero ¿por qué específicamente ese modelito? Bueno, Maxwell multimodal, entre otras cosas, admite distintos tiempos característicos. Y voy a platicarles una discusión que tuvimos ahí con el doctor Edson y el doctor Fausto acerca de la cantidad de tiempos característicos que requiere el ajuste. Mira, Joaquín, si puedes poner, por favor, donde comparas el modelo multimodal de Maxwell con los datos experimentales, por favorcito. Uno diría, bueno, pues si tú pones 500 tiempos característicos en esa respuesta reológica, segurito el modelo de Maxwell va a ajustar perfectamente. Nos va a devolver una R cuadrada ajustada de Pearson de 1. Sin embargo, el problema radica en que, ok, tú pones 500 tiempos característicos en el multimodal, pero ¿cómo los interpretas físicamente? Ujú. Entonces yo estaba discutiendo con el doctor Fausto y con el doctor Edson de por qué para alto colesterol requeríamos de 4 tiempos característicos. Ah, pues porque cualitativamente estamos aproximando los tiempos característicos cortos con interacciones rápidas. Esas interacciones rápidas son de tipo intermolecular, Van der Waals, puentes de hidrógeno, etcétera, entre, por ejemplo, el plasma y el hematocrito, que de hecho ahí el doctor Edson publicó un artículo muy interesante del efecto de múltiples tiempos de relajación en una respuesta reológica, en el flujo, por ejemplo. Y los tiempos característicos largos, o sea, a frecuencias bajas, se deben a interacciones de tipo estructurales, por ejemplo, colesterol hematroquito. Por supuesto, no se puede conocer exactamente qué tipo de interacciones, pero esa es la filosofía del modelo de Maxwell multimodal. Simplificar en un continuo toda la complejidad que hay dentro de la sangre y todas las interacciones que nos devuelven esta respuesta distinta de viscosidad. Entonces, eso me parece de resaltar, digno de resaltar, porque todas esas complejidades, que es multifásico y todo eso, pues lo estás simplificando, lo estás aproximando con un modelo reológico que se refleja a través de la viscosidad. Entonces, tú nos hiciste el favor, por así decirlo, de rescatar esa parte reológica, ¿no? De poner esa Ujú. parte reológica en la respuesta del flujo sanguíneo en la aorta y el efecto de la presión y todo eso, ¿no? Es muy interesante tu trabajo, Joaquín, porque como mencionaba la doctora Alejandra, es un trabajo verdaderamente multidisciplinario. En ese sentido, te agradezco un montón, Joaquín, y felicidades. Gracias, Luis. Gracias. Sería todo, Gracias, doctor doctor Edson. Luis. Gracias. Muchas gracias a al doctor Luis Antonio, a nuestro Luigi, a siempre nuestro amado Luigi, la doctora Catalina Suárez, nuestra líder, que la Gracias. saludamos en todas las Este, áreas. gracias y buenas tardes, doctor Joaquín, nuevamente. Creo que una partecita aquí de mis preguntas, es que son dos Ujú. preguntas de ignorancia, Ujú. en mi caso, pero una de ellas va un poco relacionada ahorita con lo que acaba de comentar el doctor Luis. Pero bueno, Ujú. la pregunta, la primera es, por ahí tiene una ecuación, no recuerdo, la verdad, no soy tan familiarizada con estas ecuaciones, pero hay Ujú. un término que usted maneja y que incluye la geometría del sistema. Cuando hablo de esa geometría del sistema, ¿a qué se está Ujú. refiriendo? Sí, hablo al radio de las arterias y a la longitud, bueno, más que nada al radio de las arterias, que sería esta A que tiene metida al área de la sección transversal y esta R0 que es el radio. Entonces, dependiendo, digamos, una de las variables muy importantes de la caracterización de las arterias es su radio, porque el radio determina un montón de parámetros, determina la elasticidad de la arteria, determina esta función de transferencia. Entonces, la geometría me refiero más que nada al radio de la arteria y la longitud, que también está por ahí metida.
Aunque sí, que también eso me llevó a pensar, perdón, en el aspecto de que si esos modelos son muy generalizados o en algún, porque bueno, matemáticamente es muy generalizado, pero en realidad también yo ahí carezco de elementos si en algún momento, pues tanto la genética o las diferentes razas, en algún momento todos tenemos similitud en esos parámetros o al menos un promedio, no lo sé, digo, son preguntas de ignorancia porque yo no tengo formación médica y desconozco esa parte, pero sí me llevó a pensar en ese sentido. De hecho, los parámetros que yo ocupo, por ejemplo, para la construcción de esta red arterial, ¿no? Que involucraría radios y longitudes, que a su vez determinarían elasticidad de las arterias, son de promedios de mediciones de pacientes, digamos que por alguna razón se les mide el radio de las arterias, su longitud. Entonces son promedios estadísticos y usualmente sí hay un bias porque la mayoría de la información pues viene de países en Europa, ¿no? Donde se hace mayor investigación, donde se caracteriza más este tipo de información y no hay tanta información, por ejemplo, de las poblaciones en Latinoamérica, porque no hay tanta investigación. Entonces son promedios estadísticos usualmente en regiones donde se hace este tipo de estudios, que sería Europa, básicamente, a lo mejor Estados Unidos. Claro. Y la segunda es, justo como hace un rato decía y puso la estructura química, porque efectivamente estamos los químicos, ¿no? Y Ujú, aquí ujú, mi primera pregunta era, y ahorita comentaba tanto el doctor Luis, porque de repente me quedé pensando en los colesterol alto, colesterol bajo, y luego, pues sí, al final de cuentas la sangre, pues es un conjunto ujú, de varios, ujú, pues voy a decir, elementos, lo voy a poner, ujú, ¿no? Comillas, ujú. elementos. O sea, aquí mi pregunta era precisamente, ¿no? Si ustedes, porque al final de cuentas yo creo que tanto, independientemente cuando es bajo o es alto, ajá, de alguna manera la estructura debe de llevar y están implicadas aquí las interacciones. Y esas Ujú, interacciones, yo supongo, no lo sé, y esa es la pregunta, si ustedes lo han estudiado, porque por ejemplo, en un colesterol alto como química, a lo mejor me ujú. imagino un sistema muy estructurado, muy rígido. Sin embargo, en el Mm, colesterol bajo, justamente un sistema más flexible, una mayor interacción entre las moléculas y en ese sentido, sí, cómo se modificarían ahí, pues se modificarían las ondas porque automáticamente también se modificarían las frecuencias. ¿Han ajá. estudiado algo en ese sentido? No, nosotros digamos eso ya involucraría más modelos que hablen ya es como estos son modelos macroscópicos, ¿no? Que justamente son continuos, o sea, no nos metemos en la microestructura. Ahí yo creo que habría que ir a otros modelos que yo creo que sí existen en la literatura, modelos de la microestructura y ver cómo afecta los niveles de colesterol a las diferentes interacciones y si eso empata con lo que se ve macro, ¿no? Entonces ahí, que sería lo que nosotros estamos ocupando, ahí sería como una conexión entre la parte que pasa en la microestructura y si se ve reflejado en las respuestas macro, que es lo que nosotros utilizamos, pero no, la respuesta es, no, yo no he trabajado en esta parte de microestructura de la sangre. Y es que eso también me hizo pensar por la aplicación con respecto a los relojes, ¿no? Que ahora ya de que son estos relojes inteligentes o pseudointeligentes, que luego dicen Ujú, que qué frecuencia cardíaca tienes, pues, por el estilo, ujú. entonces eso no sé que se asocie justamente con la onda, con la frecuencia, pero sí modificaría mucho precisamente pues estas cantidades de colesterol, esa funcionalidad. Supongo Sí, que no lo sí, sé, sí, sí, ¿no? sí, debe de existir. Este tipo de relojes, la tecnología que ocupan es luz, ¿no? Entonces ocupan una onda de luz que se transmite, una parte se propaga, y dependiendo del cambio en el volumen sanguíneo, la intensidad de la luz que recibe el receptor que tienen ahí el sensor va cambiando y se analiza. Sí es fácil analizar la frecuencia cardíaca, pero este tipo de índices como la presión sistólica y diastólica son más difíciles de obtener, pero sí debe de haber un cambio. Y hay mucho trabajo, hay compañías, digamos, de renombre como Huawei y todas las de Samsung, Apple, involucradas en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, van en esa dirección. Gracias, muy amable. Sería todo, doctor Edson. Gracias, doctor. Sí, Muchas gracias, gracias. doctora Tiene Cristina. la mano levantada Jessica, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Joaquín, muchas gracias Perdón, por tu presentación. doctora Jessica, lo dije, sí, doctora Jessica. No, no hay problema, doctor. Muy interesante tu presentación, me gustó mucho, aunque Sí, tengo por ahí algunas dudas.
Sí. porque mostraste un esquema en donde ustedes midieron los cambios de presión arterial como en un diagrama de colores. Yo no Ajá, el soy mapa de ingeniera, no colores. manejo muy bien nada de esto. Ajá. Ajá. Ahí me llama la atención que utilizaste dos vasos diferentes, que es la Ujú, aorta y la carótida. ujú. ¿Por qué decidieron ocupar estos vasos? Ya que la aorta, por ejemplo, es un vaso de capacitancia y la carótida Ajá. es un vaso de resistencia, por lo que las paredes y su elasticidad y rigidez que llegaran a tener son totalmente diferentes. ¿Por qué utilizaron estos vasos? Sí, justamente pensando en eso, en que la aorta es una arteria de mayor diámetro y que es más elástica que la carótida, como queríamos ver cuál es el efecto de tener dos vasos con características distintas, ¿no? Al menos en geometría, por eso escogimos la aorta. Ahora la aorta, como digamos, la aorta es muy grande y va desde el corazón hasta más o menos las piernas y es una arteria que caracteriza muy bien, al menos puntualmente, digamos, las arterias de gran elasticidad, ¿no? Y la carótida porque también hay, se mide la presión en la carótida, o sea, se puede medir por una técnica que se llama aplanación, es que lo sé en inglés, que es aplanation tonometry, que es tonometría de aplastamiento, algo así. Entonces se mide la presión en la carótida, es un punto donde usualmente se puede medir la presión a través de esta técnica. Y la aorta también se puede medir la presión, pero es más invasivo. Entonces son arterias, digamos, como estrellas, ¿no? Donde se pueden medir cosas. Ok, y lo que pasa es que cuando a mí ya me hablan de ecuaciones, como no soy de esa área, me cuesta muchísimo trabajo entender y no Ujú. estoy muy segura, no me quedó muy clara cuál es la aplicación que tiene el estudio. Ujú. Ajá, básicamente lo que tiene el estudio es incorporar un modelo reológico de la sangre a un modelo de propagación de ondas digamos, de cardiovascular. Y esto sirve o va a servir para estudiar diferentes condiciones patológicas que afectan la reología de la sangre. En particular, en este caso, estudiamos el efecto del colesterol, pero por ejemplo, si existiese información de cómo afecta la diabetes, la reología de la sangre, podríamos meterlo en el modelo y ver cómo cambia la propagación de la onda con la diabetes. Y eso a su vez, digamos, en un futuro, con mucho trabajo, se podría utilizar para, a través de medición de la señal de presión, por ejemplo, de manera no invasiva, tratar de ver la salud del estadio cardiovascular, de la arteria, de la red arterial. Ah, ok. Es que me mete algún ruido porque en este caso en particular, la formación de aterosclerosis no solamente es por un incremento en los niveles de colesterol, sino que muchas veces se genera alguna lesión en el vaso y entonces llega todo un reclutamiento de células inmunológicas a producir un taponamiento al que también algunas personas, o bueno, en muchos artículos se le llama aterosclerosis. Entonces, eso no Mm. generaría como un falso positivo y que mis niveles de colesterol estén bien, pero yo tenga modificada la reología sanguínea y estemos asumiendo que es por el colesterol. Seguramente sí, era lo que le comentaba al doctor Fausto cuando comentaba de qué tan fácil era, digamos, ahora ir en la dirección inversa, ¿no? Mido la presión o mido una señal, por ejemplo, que mide los smartwatch, que es el fotoplestimógrafo, y que se puede correlacionar con la presión, y ahora voy para atrás, mido la viscosidad o trato de estimar la viscosidad. Hay tantas variables involucradas, como lo acaba de mencionar, y separar todas las contribuciones es muy difícil y conlleva mucho trabajo y conlleva estudios clínicos, estudios de modelos teóricos, modelos computacionales. Entonces sí, ¿podría existir falsos positivos? Sí, sí, la respuesta es sí, requiere mucho trabajo. Y bueno, pero vamos avanzando, ¿no? Tenemos que ir haciendo paso por paso, por eso, y este tipo de trabajos ayuda a entender, al menos desmenuzar, porque por ejemplo aquí lo que hicimos solamente es cambiar la reología de la sangre, no cambiamos nada más, simplemente vemos la reología de la sangre y cómo afecta la propagación. Luego le podemos meter que además se endurecen las arterias por efecto de formación de placa. Y luego le podemos meter además que se genera digamos, una lesión en la pared y eso genera una obstrucción. O sea, podemos ir modificando y ver cuál es el efecto de cada variable, ¿no? Sí, claro, está complicado porque sí hay Sí, muchísimas cosas que pueden afectar, como dices, la viscosidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que no toma mucha agua sí, o que toma mucho refresco también puede tener modificada la viscosidad de la sangre y generar también falsos positivos. claro. Pero bueno, es un trabajo muy interesante y pues te agradezco la presentación y que hayas respondido mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Ujú. Jessica. Finalmente, ya estamos en día, pero Alejandra, tienes, por favor, una última pregunta.
Sí, rápidamente, solo es una Ujú. aportación, al comentario que hizo la doctora Catalina. Siempre le digo a mis alumnos de ingeniería química que no soltemos la química. En el caso del colesterol, si tú te vas a la parte química, pues está clasificado como una macromolécula, un lípido, son lípidos. Entonces, ¿qué hacen los lípidos? Si nos vamos a la parte, macromolecular, pues lo ves como que se aglomeran. Entonces, tenemos una frase en química y en ingeniería química, igual disuelve igual. Entonces, si tú tienes lípidos en un sistema que es acuoso, que es la sangre, pues ¿qué va a hacer? Entre más lípidos se aglomera y va a taponar, ¿no? Las venas. Entonces, esto se ve muy, muy común en, por ejemplo, las proteínas hidrosolubles, que químicamente las modifican para que cuando tú las agregues al agua, las puedas disolver fácilmente y tomártelas. Algunas proteínas se disuelven mejor que otras y otras llegan a aglomerarse. Entonces es importante que no soltemos esta parte química porque pues, si no, pues no se logra esta multidisciplinaridad, ¿no? Mm. Y ya, solo era eso, gracias. Muchas gracias, No, gracias, doctora gracias, Alejandra. gracias. Doctor Fausto, una última comentario. Sí, sí podrías, bueno, antes de preguntar, si podrías leer, hay un comentario en el chat, no sé si lo ves. No hay nada, Yo- doctor. Se me hace que se lo mandaron nada más a usted. Ajá, sí. Sí, nada más lo puedo ver yo, pero se lo mando siempre al Sí, moderador, sí, por eso le pregunto al doctor. felicidades por dice, de Alejandra Mendoza, felicidades por su gran trabajo. Además del journal, ¿qué literatura científica, revista recomienda para la investigación de este tema? Gracias, de Alejandra Mendoza. Para este tipo de trabajo hay un libro que es así como de cabecera, que es el McDonald de Blood Flow in Arteries, es un Ujú, libro muy completo, y revistas indexadas en el tema de bioingeniería, ujú, biofísica, entonces todo este tipo de literatura puede ayudar. ok, perfecto. Fausto, ¿algún comentario más o simplemente ya? Sí, bueno, en cuanto a la literatura, pues vamos a hacer aquí el comercial de que nosotros, como grupo, tenemos un artículo en la revista de materiales avanzados del Instituto de Investigaciones en Materiales sobre la radiología de la sangre. Te lo recomendamos, es nuestro artículo más leído de todos los tiempos, incluso de los que hemos publicado en inglés, y seguramente porque está en español, pero está basado en este trabajo que menciona el doctor Joaquín. Entonces, lo pueden buscar, revisar en la página del Instituto de Investigaciones en Materiales, en la revista Materiales Avanzados, y que también publicamos un artículo el año pasado con el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, y también se lo pueden verificar. Ese fue el año pasado. Con respecto a lo que le preguntaba la doctora Jessica, sí, efectivamente, la radiología de la sangre, en particular la viscosidad, se ve afectada por el hematocrito. Eso también ya lo tenemos estudiado y afecta de forma diferente al colesterol. Entonces, en cuanto a esa parte, sí lo podríamos separar el efecto del hematocrito con el del colesterol, porque sí es diferente su efecto en la radiología en general, porque recuerden que no nada más es la viscosidad del último radiológico que estamos midiendo, y también ya tenemos caracterizadas algunas enfermedades como la cirrosis crónica. También tuvimos la oportunidad de tener muestras de pacientes con cirrosis en diferentes estados de avance de la enfermedad. También tenemos ahí un artículo donde estudiamos ese efecto. Pues nada más agradecerles a sus comentarios. Obviamente este tipo de sistemas son muy complejos y pues estamos tratando de hacer avances en cuanto a su estudio y esperamos pues contribuir a la ciencia para que no nada más se generen dispositivos no invasivos, sino también se entienda pues estos sistemas tan complejos. Gracias a todos por su participación. Pues pues no sé si me escuchan, Sí. me queda más que darle la gracia a Joaquín. Yo me quedé con algunas preguntas, nada más el único comentario es si puedes mostrar la ecuación, una de las ecuaciones que tienes donde haces el desarrollo en serie de Taylor, y ya ahí donde haces el desarrollo,
y nada más te comento, ese desarrollo que hace ahí es una ecuación de Jeffrey, donde compite el solvente y el polímero. Entonces ahí tienes contribución. Esa ecuación que tú tienes para la derivada de Q con respecto al tiempo y todo esto, la de abajo, la de PI más R, es una ecuación de Jeffrey. Es una ecuación de un modelo mecánico que acopla el solvente y el polímero. Y nada más comentarte que el operador viscosidad depende no del tiempo explícitamente, que depende sino de las derivadas con respecto al tiempo. Es un operador que involucra eso nada más. De ahí en fuera, pues impresionante el trabajo, como todos los que se presentan aquí, y yo te quiero felicitar. Y ahora cuando vaya a los guaraches, los voy a pedir sin aceite, para que el colesterol lo mantenga controlado, o sea, que sea más off. Pero bueno, pues agradezco a todos los miembros de este equipo, al doctor Enrique, a Luis Antonio, a Alejandra, a Fausto, a Jessica, a Luis Torres Herrera, a Pedro, a Margarita Alejandra Mendoza, que siempre nos acompaña, a Iván González, a Laura, a Dominga, a Orozco, y a la doctora Linda Verónica, que me faltó mencionarla al inicio, una disculpa, pero es parte de los coordinadores de este seminario. Y bueno, pues yo me despido. Les agradezco infinitamente a todos mis compañeros y sobre todo, pues nos vemos. Ya voy para el aeropuerto de Toronto y nos vemos pronto en México. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Bye. Bye.